Como un alfa común y corriente, siempre he ahorrado cada centavo para mi futuro hogar. Mi único lujo era esperar que, al cumplir 30 años, me asignaran una esposa omega, suave y cariñosa. Pero esperé, y lo que llegó fue un enigma alto, imponente y con un aura imponente. No. Las luces de la oficina se apagaban una por una, y mis compañeros recogían sus cosas entre risas y charlas, listos para salir. Cuando el personal del departamento de marketing dejó un montón de documentos sobre mi escritorio, ni siquiera me miraron. Forrest, estos datos se usarán mañana en la reunión. ¿Puedes organizarlos? Asentí, sin siquiera tener tiempo de decir vale, y ella ya se había dado la vuelta rápidamente para irse. Como de costumbre, bajé la cabeza y comencé a hacer un trabajo que no me correspondía. En mi 30º cumpleaños, una vez más me quedé trabajando hasta tarde. 3 horas golpeando el teclado, con los ojos tan cansados que apenas podía mantenerlos abiertos. Cuando finalmente guardé el último archivo, el reloj en la esquina inferior derecha marcaba las 11:47. Casi lo olvido. Me masajeé las sienes y saqué una pequeña caja del cajón. Un pastelito de crema del tamaño de una palma, comprado en la tienda de conveniencia, por 15 yuanes. Había pasado tanto tiempo que la crema ya se había derretido por completo. Con cuidado, clavé una vela y la encendí con un encendedor. La llama débil bailaba en la oficina vacía, iluminando mi rostro, más común y corriente imposible. «Feliz cumpleaños a mí», susurré, y apagué la vela. 2. Como alfa, probablemente soy de los más fracasados. Apariencia común, cuerpo promedio, estilo aburrido, tan ordinario que en medio de la multitud desaparezco en un instante. En esta sociedad que idolatra a los alfa dominantes, un alfa como yo, tranquilo y sin agresividad, no merece ni una mirada de un omega. Pero incluso alguien tan ordinario como yo tiene fantasías sobre su futuro. Nunca he tenido una relación, y mi mayor deseo era que, al cumplir 30 y el estado asignar parejas, me tocara un omega dulce y cariñoso. Prometía mimarlo, cuidarlo con todas mis fuerzas. Al llegar a casa, tembloroso, abrí la app del sistema de emparejamiento nacional. Hoy, a medianoche, el sistema asignaría la pareja más adecuada. Se dice que si la compatibilidad es superior al 90%, los feromonas entre ambos provocan amor a primera vista. Din. Emparejamiento exitoso. Contuve la respiración y miré la información en la pantalla. Pareja asignada, George. Compatibilidad de feromonas, 98%, casi se me cae el teléfono. ¿La familia noble más prestigiosa del imperio? Mi dedo temblaba sobre la pantalla, sin atreverme a tocar el detalle. Un alfa común y corriente como yo, ¿cómo podría merecer a un noble tan alto? Seguramente, al ver mi perfil, cancelaría la asignación de inmediato, pensé. Pero entonces apareció un mensaje. Hola, soy George, qué feliz estoy de emparejar contigo. Abrí los ojos como platos. Esa forma de hablar, esos emojis adorables, definitivamente un omega dulce, ¿y parece estar contento conmigo? Mis dedos temblaban sin control, y me tomó 3 minutos escribir una respuesta completa. Hola, soy Forrest. Es un honor emparejar contigo. No seas tan formal, respondió al instante. De ahora en adelante seremos los más cercanos. ¿Puedes reunirte mañana? Conozco un restaurante increíble. Un calor agradable llenó mi pecho. Sentí que toda la suerte que había acumulado en 30 años se concentraba en este momento. 3. El restaurante acordado era una cadena económica, con un costo por persona inferior a 500 yuanes. Eso me conmovió y me hizo sentir un poco de tristeza. Un omega de noble cuna, tan amable y considerado, eligiendo un lugar que yo pudiera pagar. Al volver a casa después del trabajo, revisé mi libreta de ahorros una y otra vez. 20.000 yuanes ahorrados con esfuerzo, no mucho, pero suficiente para una boda decente y comprar algunos accesorios para mi omega. Mi armario solo tenía 3 trajes de cambio, el más caro comprado en oferta el año pasado por 299 yuanes. Lo saqué y lo planché cuidadosamente, y también una corbata azul oscuro sin usar, regalo de promoción de supermercado por 19,9 yuanes. Acostado en la cama, miraba el techo sin poder dormir. Mi mente dibujaba sin querer la imagen de George, pequeño, con rizos castaños suaves, y una sonrisa con hoyuelos que lo hacía adorable. Tendríamos un hogar cálido, cada mañana le prepararía el desayuno y al volver del trabajo podría ver su rostro amable. El teléfono vibró de nuevo. No puedo dormir, qué emoción por mañana. Forrest, ¿cuál es tu color favorito? Sonreí sin darme cuenta. Parece que mi omega también estaba tan emocionado que no podía dormir. Azul. Respondí, agregando otra línea. Duerme pronto,
nos vemos mañana. Sí, buenas noches. Esa noche, tuve el sueño más dulce de mis 30 años. 4. Me encontraba frente al espejo del baño del restaurante, ajustando por tercera vez la posición de mi corbata. La tela áspera y rígida del traje barato rozaba las glándulas de mi nuca, provocando una incomodidad constante. El hombre reflejado en el espejo tenía el rostro pálido y círculos oscuros marcados bajo los ojos. Cálmate, Forrest, susurré frente al espejo. Es solo una cita. El agua fría del grifo golpeó mi rostro, calmando un poco los nervios. Llegué una hora antes al lugar del encuentro para tener tiempo de tranquilizarme. El mesero me llevó a una mesa junto a la ventana. Era hora punta y varias mesas se llenaron rápidamente. Pedí un vaso de agua con limón y lo sorbí despacio, echando miradas de vez en cuando hacia la entrada. El reloj marcaba 6:55, 5 minutos antes de la hora acordada. Revisé mi cabello, cortado especialmente en la peluquería, asegurándome de que cada mechón estuviera en su lugar. A las 6:59, la puerta del restaurante se abrió con un tintineo de campanillas. Me levanté automáticamente, con una sonrisa de anticipación en el rostro, pero me quedé paralizado. 5. En la entrada estaba un hombre. No, la palabra, hombre, era demasiado simple. Medía al menos 2 metros, con hombros tan anchos que casi bloqueaban el marco de la puerta, el cabello dorado recogido detrás de la cabeza, dejando ver un rostro perfectamente esculpido. Sus ojos azul profundo parecían contener toda la tormenta de un mar embravecido, y al mirar el restaurante emanaba una arrogancia innata. Lo más impactante era su feromona. Incluso a través de todo el restaurante, sentí la intensidad de su presencia, con un aire oceánico mezclado con la tensión de una tormenta a punto de estallar, haciendo que las glándulas de mi nuca se irritaran al instante. Enigma. La palabra apareció en mi mente y mis piernas casi dejaron de sostenerme. Era un ser más raro y poderoso que un alfa. En toda la alianza no había más de unos cientos, casi todos provenientes de antiguas familias nobles. Él hizo una ronda con la mirada y finalmente me encontró, paralizado. ¿Forrest? Su voz grave, como un violonchelo, contrastaba por completo con el tono juguetón de sus mensajes. Mi garganta se bloqueó y solo pude asentir rígidamente. Él avanzó con pasos firmes, cada uno hacía que los comensales a su alrededor se encogieran involuntariamente. Los alfa bajaban la cabeza con semblante serio, y los omegas se sonrojaban, llevándose las manos a la nuca sin darse cuenta. Soy George. Se sentó frente a mí, y su cuerpo, demasiado grande para una mesa normal, hacía que el espacio se sintiera aún más estrecho. Parece que el sistema no te dijo mi género. Finalmente encontré mi voz. No, no lo hizo, solo mostró el apellido. Ya veo. George inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que debería ser adorable, pero en él era intimidante. ¿Esperabas un omega? Mis dedos se aferraron inconscientemente al mantel. 6. Los sueños de 30 años, los ahorros para mi futura esposa, todas mis fantasías sobre un compañero pequeño y adorable se hicieron pedazos en ese instante. Yo pensé, mi voz sonaba áspera como papel de lija. La expresión de George cambió repentinamente. Su arrogancia innata desapareció, las comisuras de sus labios cayeron ligeramente, y un brillo de agua apareció en sus ojos azules, mostrando vulnerabilidad. Lo sabía. Sonrió amargamente. Cada alfa reacciona así al ver mi verdadera identidad. Forrest, si quieres cancelar el emparejamiento, lo entenderé completamente. Mi corazón se apretó. Este enigma, tan poderoso, parecía tan frágil en este momento. No, yo no. Instintivamente extendí la mano, pero la retiré a medio camino. Solo estoy un poco sorprendido. George levantó la mirada, y la chispa de esperanza en sus ojos me hizo temblar. ¿Entonces quieres continuar con esta cita? La cálida luz amarilla del restaurante iluminaba sus rasgos perfectamente esculpidos, proyectando sombras suaves. De cerca, sus pestañas eran impresionantemente largas, creando un delicado juego de sombras bajo sus ojos. Sí, la palabra salió de inmediato, y hasta yo me sorprendí. George sonrió, iluminando todo su semblante, y el aire alrededor se volvió un poco más ligero. 7. Llamó al camarero y pidió varios platos de la casa con soltura. El filete aquí es muy bueno, no alcanza un Michelin de 3 estrellas, pero la carne es tierna y la salsa está perfecta, dijo mientras me servía una copa de vino tinto. Miré la copa y pensé en el precio del menú, una sola copa equivalía a lo que yo gastaba en una comida normal. ¿Qué pasa? George notó mi vacilación. Nada. Forcé una sonrisa y di un pequeño sorbo. El líquido resbaló por mi garganta con un sabor profundo que nunca había probado.
Definitivamente mejor que el vino de supermercado en oferta por 99 yuanes. Forrest, ¿puedes decirme a qué te dedicas? George cortaba su filete con elegancia, como un noble de película. Trabajo en finanzas de una empresa comercial, empleado común. Bajé la cabeza al notar lo torpe que era sujetando el cuchillo y sentí un golpe de inseguridad. El trabajo en finanzas requiere paciencia y detalle. Es admirable. George me miró con sinceridad. Yo no podría, los números me dan dolor de cabeza. La conversación fluyó gradualmente. George guiaba los temas con habilidad, preguntando sobre mi trabajo, mis hobbies, e incluso sobre mi infancia. Su humor era justo, logrando varias veces que me riera sin poder evitarlo. En algunos momentos, casi olvidé que frente a mí estaba un enigma y no solo un compañero divertido para una cita. 8. En realidad, esta es la segunda vez que el sistema me empareja. George dijo de repente, acariciando el borde de su copa de vino. Levanté la vista, ¿la primera vez? También con un alfa. Sonrió con amargura. Al ver mi perfil, canceló el emparejamiento en el acto. ¿Sabes? La mayoría de los alfa no aceptan la posibilidad de ser marcados por un enigma. Mi tenedor chocó con el plato con un clan. Ser marcado por un enigma significa un cambio de estatus, de alfa a algo similar a un omega. Aunque no hay una transformación fisiológica completa, la posición social cambia radicalmente. Así que esta vez oculté mi género. Su voz bajó. Pensé que al menos podríamos vernos primero, si no lo aceptan, entonces. Sus largas pestañas proyectaban sombras vulnerables bajo la luz. Recordé un perro grande que tuvimos en casa, enorme y capaz de derribar adultos, pero al ser regañado mostraba una mirada sumisa como la de un cachorro. No tengo intención de cancelar el emparejamiento. Al decirlo, me sorprendí a mí mismo. George levantó la mirada, con incredulidad en sus ojos azules. ¿De verdad? Sí, asentí, esforzándome por ignorar el hormigueo en mis glándulas de la nuca. Podemos intentar conocernos primero. 9. Sé que esta decisión era completamente imprudente. ¿Cómo podría un alfa común como yo estar a la altura de un enigma tan noble, ni hablar del riesgo de ser marcado? Pero al ver la expresión de George iluminarse de repente, todas las consideraciones racionales desaparecieron de mi mente. La cena terminó en una extraña armonía. George insistió en pagar la cuenta, aunque yo le repetí varias veces que debíamos dividir. La próxima vez invitas tú. Sonrió, y esa sonrisa brillante y radiante hizo que mi corazón se saltara un latido. Al salir del restaurante, la brisa nocturna acarició mis mejillas calientes. George se ofreció a acompañarme a casa, pero rechacé, diciendo que quería caminar un poco para despejarme. Al menos déjame acompañarte hasta la estación de metro, dijo con tono firme, imposible de rechazar. Caminamos juntos por la acera, su altura me obligaba a inclinar ligeramente la cabeza para ver su perfil. La luz de la luna delineaba su nariz recta y mandíbula marcada, un rostro demasiado perfecto para ser real. Llegamos. Me detuve frente a la entrada del metro. Gracias por esta noche. No terminé la frase, George se giró repentinamente hacia mí. La cercanía me permitió percibir claramente su feromona oceánica, mezclada con un sutil aroma a colonia. Forrest, dijo suavemente, gracias por darme esta oportunidad. Y sin que pudiera prepararme, liberó una onda de feromona. Fue como si una ola gigante me golpeara la cabeza, mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Las glándulas de mi nuca ardían, y sentí que toda mi sangre se concentraba allí. El instinto de alfa gritaba, huye, resiste, no te dejes dominar. Pero me quedé paralizado, respirando con dificultad, esperando que el mareo pasara. Cuando pude enfocar la vista de nuevo, vi una chispa juguetona en el rostro de George, casi como una ilusión. Al segundo siguiente, volvió a su suave sonrisa. 10. Perdón, a veces no puedo controlar esto. Extendió la mano y apoyó mi hombro. ¿Quieres que te acompañe a casa? No, no hace falta. Enderecé mi cuerpo con esfuerzo. Mañana tengo trabajo, así que me voy. Al girar hacia la estación, sentí su mirada seguirme como una cadena invisible. El reflejo del tren mostró mi rostro pálido. Toqué las glándulas calientes de mi nuca, que aún latían. El teléfono vibró, era un mensaje de George. Me encantó esta noche, ¿puedo organizar la próxima cita? Oh mío. Ese emoticono adorable contrastaba con el imponente enigma frente a mí. Miré la pantalla largo rato antes de responder. Está bien, ten cuidado de camino. No sabía qué estaba haciendo. Un alfa común, ¿por qué aceptaría salir con un enigma? ¿Por qué no cancelé el emparejamiento como todos los demás alfa? Mientras el tren entraba en el túnel y mi reflejo desaparecía, sentí que entendía la respuesta.
la curva de sus ojos cuando fingía estar molesto, el brillo de sus ojos azules cuando hablaba de criaturas marinas, y esa pequeña vibración en su voz cuando dijo, gracias por darme esta oportunidad. Esos detalles quedaron grabados en mi mente sin razón aparente. 11. El sonido del teléfono me despertó. Buenos días. ¿Quieres almorzar juntos hoy? Conozco un lugar genial. Un emoticono sonriente acompañaba el mensaje de George. Miré la pantalla, con el dedo suspendido sobre el teclado, sin decidirme. Habían pasado 2 semanas desde ese encuentro que había cambiado mi percepción, y George casi todos los días me enviaba mensajes para vernos. Y yo, como hechizado, aceptaba cada vez. Está bien, pero solo tengo 1 hora de almuerzo. Finalmente respondí. El teléfono vibró de inmediato. Perfecto. A las 12 te espero abajo de tu oficina. Enterré mi rostro en la almohada y respiré hondo. Desde que conocí a George, mi vida parecía estar en una lavadora en centrifugado. Todo giraba y estaba completamente fuera de control. ¿Estoy loco? Me dije frente al espejo del baño. Es un enigma, un noble. El agua corría sobre mi rostro, pero no podía borrar la imagen de esos ojos azul profundo de mi mente. 12. El sol del mediodía quemaba el asfalto. Me refugié en la sombra del edificio de la oficina, ajustando el nudo de la corbata. La camisa tenía 3 años, el cuello amarillento, los puños deshilachados. Detalles que normalmente ignoraba, ahora me resultaban irritantes. Un coche negro se detuvo silenciosamente a un lado de la calle. La puerta se abrió y George salió, con camisa blanca casual y pantalones oscuros, su cabello dorado cayendo sobre los hombros, brillando al sol. ¿Esperaste mucho? Se acercó sonriendo, y su feromona oceánica me envolvió de inmediato. Recién llegó. Retrocedí instintivamente medio paso, mis glándulas de la nuca ya dolían levemente. George pareció notar mi incomodidad y moderó su feromona. Sube, reservé en un restaurante. El aire acondicionado del coche estaba fuerte y los asientos de cuero desprendían un suave aroma. Me senté rígido, temiendo ensuciar el asiento. ¿Cómo va el trabajo? Preguntó George. Bien, lo de siempre. Respondí vagamente, evitando mencionar que mi jefe me había dejado un montón de tareas ajenas. 13. El coche se detuvo frente a un rascacielos de vidrio, un botones abrió la puerta con respeto. El ascensor nos llevó al piso superior, revelando un restaurante con vista panorámica de la ciudad. Los candelabros de cristal reflejaban la luz, deslumbrándome. Su mesa está lista. El gerente nos recibió, echando un vistazo rápido a mi persona. El menú no tenía precios. Miré los sofisticados nombres en francés, apretando inconscientemente la servilleta. ¿Quieres algo en particular? Preguntó George con entusiasmo. Tú elige, no entiendo mucho. Asintió y pidió varios platos con fluidez, además de una botella de vino. Cuando el camarero se alejó, se inclinó hacia mí. Forrest, ¿te preocupa el precio? Mi rostro se calentó. No, solo. Hoy invito yo, sonrió George. Considerémoslo una celebración por conocernos 2 semanas. Los platos llegaron, cada uno tan delicado como una obra de arte, aunque las porciones eran escasas. Usé los cubiertos de plata con cuidado, temiendo hacer ruido. George comía con naturalidad, comentando de vez en cuando sobre el origen de los ingredientes y la técnica culinaria. Prueba esto. De repente me acercó un trozo de filete a la boca. La carne tiene un sabor especial. Me quedé paralizado. El gesto era demasiado íntimo y algunas miradas curiosas se posaron en nosotros. Pero rechazarlo sería descortés, así que incliné un poco la cabeza y probé la carne. Los ojos de George brillaron, como si recibiera una recompensa. El filete era delicioso, tierno, pero no pude disfrutarlo, toda mi atención estaba en el cubierto que acababa de tocar sus labios. Al pagar, el camarero me entregó una tarjeta negra con respeto. Vi el número en la factura y casi me caigo de la silla, equivalía a 3 meses de mi salario. 14. ¿Te gustó aquí? George preguntó mientras salíamos del restaurante. La comida está muy buena, pero demasiado cara. Respondí con sinceridad. En realidad no hacía falta venir a un lugar tan elegante. George arqueó una ceja. ¿Y normalmente qué almuerzas? En la cafetería de la empresa, o un onigiri de conveniencia. Miré el reloj. Ah, ya casi es la 1, tengo que volver. Te llevo. No hace falta. Agité la mano rápidamente. No queda lejos, puedo regresar en metro. La expresión de George se volvió extraña. ¿Metro? Sí, es muy conveniente, solo 3 estaciones. Señalé la entrada cercana. ¿Quieres probarlo? Juraría que lo dije de manera casual, pero los ojos de George se iluminaron. Está bien. Así,
uno de los enigma más respetados de toda la alianza, se metió conmigo en el vagón de metro, ya un poco lleno antes de la hora punta de la tarde. Así se pasa la tarjeta. Le mostré cómo usar la tarjeta de transporte. George aprendió con mucho interés, aunque torpemente, lo que resultaba adorable. El vagón se llenaba más y más, tuvo que inclinar la cabeza para no golpear el techo. Aunque contenía bien sus feromonas, su apariencia sobresaliente atraía muchas miradas. Una chica Omega incluso le tomó una foto a escondidas, sonrojada. ¿Vienes mucho en metro? George susurró cerca de mi oído, su aliento cálido rozando mi oreja. Todos los días al trabajo y de regreso. Intenté ignorar el cosquilleo en la punta de la oreja. Es cómodo y ahorra dinero. George asintió pensativo. Al salir, casi se engancha la ropa en la puerta del torniquete, lo sujeté rápidamente. Al tocar su muñeca, sentí una ligera corriente recorrer mis dedos, obligándome a soltarlo al instante. Gracias. George sonrió. ¿Nos veremos mañana? Quiero probar esos onigiri de los que hablas. 15. Así, George comenzó a aparecer cada vez más en mi vida. A veces almorzábamos en restaurantes elegantes, otras en comida rápida. Curiosamente, parecía cada vez más interesado en la vida normal, incluso me pedía que lo llevara a supermercados a buscar productos en oferta. ¿Esto realmente cuesta solo 9,9 yuanes? George sostenía un paquete de pañuelos promocionales, incrédulo. Sí, todos los miércoles hay ofertas en este supermercado. Empujaba el carrito, esquivando cuidadosamente a la gente. George, como un niño curioso, metía al carrito todo tipo de productos en oferta, desde snacks hasta detergentes. Verlo tan entusiasmado me hizo sonreír. ¿Nunca habías ido a un supermercado? No. George examinaba un paquete de fideos instantáneos. En casa siempre alguien hace las compras. Esa frase me recordó la brecha entre nosotros. Coloqué silenciosamente los fideos de nuevo en la estantería. Estos no son buenos, compra esa marca, sabe más auténtica. Al pagar, George quiso pagar, pero lo detuve. Hoy invito yo. La última vez me llevaste a ese restaurante tan caro. George se sorprendió, luego sonrió sinceramente. Está bien. Esa noche me envió una foto, sus fideos preparados, acompañados de salchicha y huevo frito. El pie de foto decía, más rico que un 3 estrellas Michelin. Miré el teléfono y sonreí involuntariamente. 16. El cambio ocurrió en la cuarta semana de conocer a George. Esa mañana, apenas llegué a la oficina, el jefe me llamó. Forrest, siéntate. De manera inusual, me recibió con calidez y hasta me sirvió té personalmente. He oído que conoces a George. Casi derramé mi té, ¿cómo lo sabe? Ah, estas cosas no se pueden ocultar. El jefe se frotaba las manos. Verás, tenemos un proyecto que necesita la colaboración de la empresa naviera de su familia. ¿Podrías ayudar a hacer la introducción? Al salir de la oficina, mi espalda estaba empapada de sudor frío. Las miradas de mis compañeros cambiaron, curiosas, serviles, e incluso algunas colegas que siempre evitaban ayudarme, ahora me traían café. Al mediodía, George me esperaba como siempre frente a la oficina. Me subí al coche y no pude evitar preguntar. ¿Hiciste algo? George parecía inocente. Mi jefe fue extrañamente amable hoy, y hasta dijo que quería conocer a tu familia. Apreté los puños. George, no interfieras en mi trabajo. Su expresión pasó de sorpresa a comprensión. Solo hice una llamada para avisar que eres mi amigo. Hizo una pausa. ¿Antes te habían molestado allí? No importa. Respiré hondo. No necesito trato especial. Soy un empleado normal y trabajo por mi cuenta. El aire en el coche se volvió denso. George me miraba en silencio, sus ojos azules insondables. Esperaba que se burlara o se enfadara, pues un noble probablemente nunca había sido desafiado así. Pero, sorprendentemente, asintió. Perdón, no lo pensé bien. No volverá a pasar. Mis argumentos preparados se quedaron atorados en la garganta. 17. Pero, se acercó tanto que pude contar sus pestañas. Tienes que prometerme algo. ¿Qué? Ven a cenar a mi casa esta noche. Sonrió de esa manera que no podía rechazar. Prometo no llamar al chef, solo nosotros dos. Te cocinaré. ¿Cocinar? Mis ojos se abrieron de par en par. No, dijo con seguridad, por eso tú me enseñarás. Así, llegamos a un extraño acuerdo. Esa noche, en su enorme cocina, le enseñé a cortar verduras y cocinar arroz. George aprendía con atención, aunque su técnica era desastrosa y el arroz medio crudo, pero el salteado de verduras resultó comestible. No está bien. George puso un poco en mi plato con orgullo. Sí, delicioso. Asentí,
y algo dentro de mí se suavizó por completo. A las 3 de la madrugada, el teléfono sonó mientras soñaba que caía al mar. El agua salada llenaba mi nariz, la sensación de ahogo era terrorífica. «Hola», tomé el teléfono, con voz ronca. «Forrest», la voz débil de George llegó con respiración entrecortada. «Ayúdame». Me desperté de golpe. «George, ¿qué pasa?» Mi periodo de sensibilidad, adelantado. Su voz se quebraba, sufriendo. «El inhibidor, no funciona. El periodo de un enigma es más intenso que el de un alfa, afectando a omega a kilómetros a la redonda. Voy enseguida». Salté de la cama y me vestí a toda prisa. «Aguanta». Al colgar, me di cuenta de lo que había aceptado, un alfa acercándose voluntariamente a un enigma en su periodo más vulnerable, como un cordero entrando en la guarida del lobo. Pero el sonido de su respiración dolorosa me dejaba sin alternativa. 18. La calle estaba desierta a altas horas de la noche. Tomé un taxi y di la dirección del apartamento de George. A una cuadra del edificio, empecé a notar algo extraño. El aire estaba impregnado de un leve aroma a mar, cada vez más intenso conforme me acercaba. En el vestíbulo del edificio ya había caos. Varios residentes Omega estaban sentados con el rostro enrojecido, mientras el personal médico los revisaba. Los guardias intentaban mantener el orden, pero sus frentes también estaban cubiertas de sudor. «Señor, no puede entrar». Uno de ellos me detuvo. «Hay un enigma entrando en su periodo de sensibilidad y estamos evacuando a los residentes. Soy su pareja compatible». Mostré en el teléfono la foto que tenía con George. «Está en el último piso, necesita ayuda». Tras dudar un momento, el guardia me permitió pasar. «El ascensor está detenido, tendrá que usar las escaleras de emergencia». Subir 20 pisos me hizo temblar las piernas a mitad de camino. No era el cansancio, sino la presión creciente de sus feromonas. El aroma a mar de George golpeaba mis sentidos como olas físicas, una tras otra. El instinto alfa gritaba: «Huye, resiste, no puedes dejarte someter». Pero apreté los dientes y continué. El pasillo del último piso estaba vacío, todos los residentes habían evacuado. La puerta del apartamento de George estaba entreabierta, al empujarla, una ola de feromonas me hizo tambalear. «George», llamé, pero mi propia respiración ruidosa cubrió el sonido. El apartamento estaba en penumbra, solo un débil gemido venía del dormitorio. Avancé palpando las paredes, cada paso parecía luchar contra un huracán. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. A la luz de la luna, lo vi acurrucado en el centro de la cama, su cuerpo alto lucía inusualmente vulnerable. Empapado en sudor, el cabello dorado pegado al rostro, las manos aferradas a las sábanas con nudillos blancos. 19. «George». Me acerqué con cuidado. Él levantó la cabeza de golpe, sus ojos azules brillaban como bestias en la oscuridad. Al reconocerme, la luz se suavizó un poco, pero el cuerpo seguía tenso como un arco. En la mesita de noche había varias jeringas vacías de inhibidores. Tomé una, la más potente, pero inútil contra el periodo de un enigma. «¿Qué puedo hacer por ti?», pregunté, aunque conocía la respuesta. George cerró los ojos con dolor. «Vete, ¿te haré daño?». Una ola más intensa me hizo doblar las rodillas, casi caigo de rodillas. El dolor ardiente en la glándula tras el cuello y la sangre concentrada allí me hicieron estremecer. El instinto alfa rugía: peligro, humillación, inaceptable. Pero ver a George sufrir me dio fuerza. «Márcame». Mi voz fue más firme de lo que esperaba. George abrió los ojos de golpe. «¿Sabes lo que dices?». «Sí». Me giré y aparté el cabello del cuello, mostrando la glándula caliente. «Vamos, antes de que cambie de opinión». El colchón se hundió, su aliento caliente se acercó por detrás, provocando un escalofrío. Cerré los ojos, esperando el dolor. «¿Estás seguro?». La voz de George era ronca y grave. «Solo temporal, ¿verdad?». Intenté sonar despreocupado. «En un mes se pasará». George no respondió. En el siguiente instante, sus colmillos penetraron la glándula, doblé la espalda de dolor, aferrándome a las sábanas. Las feromonas de enigma invadieron mis venas como un tsunami, recorriendo cada nervio. Nunca había sentido algo así, dolor y placer, miedo y seguridad al mismo tiempo. Como ser arrastrado por una ola gigante hacia el mar profundo y descubrir que podías respirar bajo el agua. Tras un tiempo indefinido, George retiró los dientes y lamió suavemente la marca sangrante. Me abrazó, pegando mi espalda a su pecho ardiente, sentí su ritmo cardíaco estabilizarse. «Gracias», murmuró junto a mi oído, con una suavidad inédita. Estaba demasiado exhausto para responder. Las feromonas fluyeron por mi cuerpo, trayendo una extraña sensación de paz. Mis párpados se cerraron y finalmente perdí la conciencia en su abrazo.
20. La luz del sol entraba por la ventana y me desperté desorientado, acostado en la cama de George, solo. La puerta estaba cerrada y se escuchaban voces apagadas afuera. Intenté incorporarme, pero todo mi cuerpo dolía como si un camión me hubiera pasado por encima. La mordida en mi cuello ardía, recordándome lo sucedido. Todo está bajo control, los medios no informarán. La voz de George era apenas audible. Señor, fue demasiado arriesgado. Otra voz masculina desconocida. Si ese alfa perdiera el control, no lo hará. George sonó frío. Forrest no es como los demás, pero es un plebeyo. Si se enteran de que usted y un alfa común, basta. George interrumpió, esto se queda aquí. Me recosté discretamente, fingiendo estar recién despertado. Minutos después, George entró, y al verme despierto, sonrió. ¿Cómo te sientes? Se sentó al borde de la cama, acariciando cuidadosamente la marca en mi cuello, con una ternura que contrastaba con la noche anterior. Bien. Intenté mover los hombros. Solo un poco dolorido. George me alcanzó un vaso de agua. Perdón, no esperaba que el periodo se adelantara. El doctor dijo que fue por el estrés reciente. ¿Doctor? Recordé la conversación previa. El médico de familia vino a darte unos nutrientes. Su mirada titiló un instante. Gracias por anoche. Bajo la luz del sol, recuperaba su elegancia habitual, el cabello dorado bien recogido, la camisa abotonada hasta arriba, ocultando la mordida en la clavícula. Solo una leve sombra azul bajo los ojos delataba el dolor de la noche pasada. 21. ¿Tienes hambre? Preparé el desayuno. George cambió de tema. La variedad era exagerada. Tomaba la papilla a pequeños sorbos, sintiendo su mirada fija en mi rostro. ¿Qué pasa? Pregunté. Nada. Sonrió, solo que no esperaba que fueras tan lejos por mí. Bajé la vista al tazón, cualquiera habría ayudado. No, no cualquiera. George habló suavemente. La mayoría de los alfa preferiría verme sufrir antes que dejarse marcar por un enigma, aunque sea temporal. No supe qué decir. Tenía razón, el orgullo alfa está en la sangre, ser marcado por un enigma es humillante, la máxima degradación. Pero al ver a George sufriendo, ese orgullo perdió todo sentido. Hoy no vayas a trabajar. George me dio un pan con mermelada. Ya pedí tu día libre. ¿Contactaste a mi empresa? Fruncí el ceño. Solo envié un correo. Se encogió de hombros, diciendo que no te sientes bien. Dejé el tenedor. George, no necesito trato especial. No es especial, solo, hizo una pausa, me preocupas mucho. Gracias, pero prefiero manejarlo yo mismo. George entrecerró los ojos. ¿Estás enojado? ¿Por qué? No estoy enojado. Respiré hondo, solo no quiero deberte demasiado. ¿Deberme? Su expresión se volvió extraña. Forrest, anoche me salvaste, soy yo quien te debe. 22. La discusión se detuvo abruptamente cuando el teléfono de George sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño, debo contestar. Se alejó hasta el otro extremo del balcón, hablando en voz baja, aunque alcancé a captar algunas palabras, adquisición, contrato, esta tarde. Al terminar, regresó a la mesa con una expresión de disculpa. Perdón, hay asuntos urgentes en la empresa. Quédate aquí hoy y esta noche te recojo para cenar. No hace falta, quiero ir a casa. Me levanté, necesitando estar solo de manera urgente. ¿Mi ropa? La llevé a lavar. George señaló el armario. ¿Puedo usar tu camisa por ahora? Usar la camisa de George se sentía extraño. El aroma de sus feromonas permanecía en la tela, las mangas eran demasiado largas y el largo casi cubría mis muslos. En el espejo parecía un niño que se había puesto ropa de adulto, y la marca visible en mi cuello señalaba claramente propiedad. George me llevó en su auto hasta mi casa. Durante el camino, quiso decir algo varias veces, pero finalmente solo puso música. Al llegar a mi edificio, de repente agarró mi muñeca. Forrest, sobre anoche. Solo fue una situación especial, lo entiendo. Respondí rápido. No lo tomé en serio. George se quedó paralizado, no me refería a eso. Lo sé. Sonreí débilmente, gracias por traerme. 23. En las 2 semanas siguientes, la marca de feromonas de George fue desapareciendo, pero nuestra relación cambió sutilmente. Al mismo tiempo, el ambiente en la empresa se volvió extraño. Mi supervisor dejó de asignarme trabajo extra, los colegas me miraban con respeto, y hasta el presidente de la empresa se detuvo a saludarme en un pasillo. Sabía que todo era por George, y eso me oprimía el pecho. Un viernes por la tarde, escuché por casualidad a 2 colegas en la sala de impresión. ¿Te enteraste?
La adquisición de la empresa se canceló por culpa de Forrest. ¿En serio? ¿No era solo un contable? Su novio es un joven maestro. Dicen que el representante de la empresa compradora trató mal a Forrest y al día siguiente se detuvo todo el plan de adquisición. Los papeles se me cayeron al suelo. Los dos colegas cerraron la boca incómodos y se marcharon. Al salir, George estaba como siempre esperándome. Me senté en silencio y él notó de inmediato mi estado. ¿Qué pasa? ¿Interveniste en la adquisición de la empresa? Pregunté sin rodeos. George tamborileó los dedos sobre el volante. ¿Quién te lo dijo? Entonces es cierto. La opresión en el pecho aumentó. George, no necesito que hagas eso. No quiero verte maltratado. Su voz se volvió fría. Eso no importa, alcé la voz. Este es mi trabajo, mi vida. No necesito que resuelvas todo como un guardián. El aire en el coche se volvió denso. George parecía otro, sus ojos azules brillaban con un destello peligroso. ¿Sabes cuántos han suplicado por la protección de mi familia y no la consiguieron? No soy uno de ellos. Respiré hondo. George, me gustas tú, no tu apellido ni tus privilegios. George se quedó sorprendido, no esperaba escuchar esa confesión. Su expresión se suavizó. Forrest, llévame a casa. Me recosté cansado en el asiento, necesito tiempo para pensar. El coche avanzó en silencio hasta mi apartamento. Al detenerse, George tomó mi mano de repente. Te pido disculpas. Tienes razón, no debí intervenir en tu trabajo. Me sorprendió su gesto, no era típico de un enigma orgulloso. Pero hay algo que debes entender. Se acercó, y su aroma a mar me envolvió con suavidad. Soy serio contigo, Forrest. No es un juego. Sus labios tocaron los míos, suaves pero firmes. El beso no tenía deseo, solo era una promesa. 24. El lunes por la mañana entré al edificio de la empresa con ojeras. Todo el fin de semana había pensado en mi relación con George, dormir era un lujo. Forrest, la recepcionista me llamó. Alguien dejó esto para ti. Me entregó un sobre negro elegante, con un escudo dorado que brillaba bajo la luz. Cuando toqué el sobre, la mirada de la recepcionista se volvió curiosa. Gracias. Guardé el sobre rápidamente en el maletín y corrí hacia el ascensor. En el baño abrí el sobre con cuidado. Solo había una nota y un cheque. La nota, escrita con caligrafía fría y firme, decía: gracias por acompañar a George durante este tiempo. La cantidad adjunta compensa tu tiempo y cualquier otro gasto. El heredero de nuestra familia necesita una pareja de igual estatus. Confío en que comprendas a qué me refiero. El número en el cheque me hizo inhalar con fuerza, mis dedos temblaban, y arrugué el borde al sostenerlo. Para el padre de George, yo no era más que un juguete que podía comprarse. Mi teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de George: ¿tienes tiempo al mediodía? Quiero verte. Miré la pantalla, con un peso en el pecho. ¿Cómo responder? ¿Decirle que recibí el pago de ruptura de su padre? ¿O fingir que nada pasó y seguir con este amor sin futuro? Finalmente respondí con una sola palabra: ocupado. Durante los 3 días siguientes, rechacé todas sus invitaciones con la excusa del trabajo. Sus mensajes pasaron de confusión a preocupación y finalmente a ansiedad. Forrest, ¿qué pasa? ¿Por qué no me respondes? Voy a tu casa ahora, tenemos que hablar. Vi el último mensaje mientras empacaba todas las cosas que George me había dado. Cada objeto guardaba recuerdos, ahora cuidadosamente colocados en cajas, listos para regresar a su dueño. 25. El timbre sonó y mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la caja. George estaba en la puerta, el pelo rubio empapado por la lluvia, los ojos azules llenos de ansiedad. ¿Qué te pasa?, preguntó directamente, con una urgencia en la voz que nunca antes había escuchado. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Me hice a un lado para que entrara, y señalé las cajas sobre la mesa de café. Estas son tus cosas. Y saqué del monedero el cheque. Devuélveselo a tu padre. La expresión de George pasó de confusión a asombro y finalmente se congeló en una calma aterradora. Tomó el cheque, miró la firma al reverso y un tic se le escapó en la comisura de los labios. Mi padre te contactó. Forcé mi mirada hacia sus ojos. Lo dijo muy claro. El heredero necesita una pareja de igual estatus. ¿Así que obedeciste sin resistirte? La voz de George se agudizó de repente. ¿Ni siquiera trataste de rebelarte? Eso me dolió profundamente. ¿Qué otra opción tenía? Soy un alfa común, sin familia influyente, sin posición social, con solo 20.000 en ahorros. ¿Qué podría ofrecerte? ¿Puedes imaginar un futuro real entre nosotros? George agarró mi muñeca con fuerza, haciéndome fruncir el ceño. ¿Crees que me importa eso?
Claro que no te importa. Me solté de su agarre, porque tú naciste teniendo todo. Pero yo no, George, cada vez que entro a esos restaurantes caros, cada vez que noto cómo me miran los demás, cada vez que veo la distancia entre nosotros, me siento como un payaso. George se quedó inmóvil, impactado por mi explosión. La lluvia caía de su cabello formando pequeños charcos en el piso de madera. Así que esa es tu respuesta, dijo suavemente, con un tono herido que me rompió el corazón. Porque tienes miedo, eliges huir. No es miedo, es claridad. Apreté los puños, las uñas clavándose en la palma. Somos de mundos completamente distintos, George. ¿Y qué importa? George subió la voz de repente. Puedo renunciar a todo eso. Familia, títulos, riquezas, si todo eso nos separa, prefiero no tenerlo. Lo miré atónito. ¿Sabes lo que estás diciendo? Más claro no podría ser. George dio un paso hacia mí, tomó mi rostro con ambas manos, obligándome a mirarlo. Forrest, es la primera vez que me enamoro de alguien. ¿Crees que lo dejaría ir fácilmente? Su pulgar rozó la esquina de mis ojos, y entonces me di cuenta de que estaba llorando. Toda la inseguridad, el miedo y la añoranza reprimidos se convirtieron en lágrimas ardientes. 26. Ni siquiera puedo comprarte un regalo decente, solté entre sollozos. George sonrió, una sonrisa tan suave que me rompió el pecho. ¿A quién le importa eso? Apoyó su frente contra la mía. Forrest, lo que quiero eres tú, no lo que puedas darme. Abrí la boca, pero no pude emitir sonido. Dame una semana, susurró George. Si después de una semana decides terminar, nunca más volveré a molestarte. Me soltó, tomó la caja con todos sus regalos, me miró una última vez y se marchó. Cuando la puerta se cerró, me desplomé en el suelo, con la vista nublada por las lágrimas. Durante la semana siguiente, George cumplió su palabra, no me envió ningún mensaje. Los rumores en la empresa se calmaron poco a poco, la vida volvió a la normalidad, antes de conocerlo. Tranquila, aburrida, segura. Pero cada noche, al acostarme, miraba el teléfono sin querer, al pasar por los restaurantes que frecuentábamos, mis pasos se volvían lentos, incluso al sentir el aroma del mar, la marca en mi nuca, ya desvanecida, dolía levemente. La séptima noche, no pude resistir y fui al supermercado que habíamos visitado juntos. De pie frente al estante de fideos instantáneos, los recuerdos me golpearon de repente. Él, curioso como un niño, comparaba sabores y casi derriba todo por tomar demasiado. ¿Necesitas ayuda? Una voz familiar sonó detrás de mí, me giré bruscamente, casi chocando con un carrito. 27. La persona empujando el carrito era un joven con gorra de béisbol, la visera bajada, pero un mechón de su cabello rubio y su familiar aroma a mar lo delataban. George, no podía creer lo que veía. ¿Qué haces aquí? Levantó la cabeza y sus ojos azules brillaban con una chispa traviesa. Vine a comprar fideos instantáneos. Pero hay demasiadas opciones, necesito la guía de un experto. Entonces me fijé en su atuendo. Vaqueros simples, zapatillas blancas, camiseta con un dibujo animado, y su característico cabello rubio recogido en una coleta desordenada. Sin el aura de nobleza que parecía nacer con él, parecía un joven apuesto común y corriente. ¿Tu ropa? Dije entrecortadamente. ¿Te gusta? George giró sobre sí mismo. Todo es de marcas económicas, me costó menos de 500 yuanes. Bajó la voz. Para ser honesto, es mucho más cómoda de lo que imaginaba. No sabía si reír o llorar. ¿Qué estás haciendo? Demostrar un punto. George tomó 2 paquetes de fideos instantáneos. Serio. Forrest, esta semana me mudé del apartamento familiar, alquilé un pequeño departamento al sur de la ciudad, conseguí un trabajo común, aprendí a usar el metro, la lavadora, a regatear en el mercado. Hizo una pausa. Quiero que sepas que sigo siendo yo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Tu padre lo sabe? Sí. La sonrisa de George se apagó un poco. Se enfadó y me retiró todos los permisos en la empresa familiar, congelando la mayoría de mis cuentas. Se encogió de hombros con indiferencia. Honestamente, se siente como un peso menos. Lo miré atónito. ¿Por qué llegar hasta ese extremo? Pregunté suavemente. George sostuvo mi mano. Porque quiero perseguirte como igual a igual. La luz fluorescente del supermercado iluminaba su rostro, esos ojos azules brillaban más que nunca. ¿Qué tan grande es tu departamento? Pregunté sin darme cuenta. George iluminó su mirada, un dormitorio y sala, baño tan pequeño que no giras, cocina de la mitad del tamaño de la tuya. Se acercó un poco, con esperanza en la voz. Pero el balcón da al sur, entra mucho sol. Suena bien. Forcé una sonrisa. ¿Quieres verlo? George parpadeó.
Compré un sofá nuevo, aunque no es tan cómodo como el tuyo. No pude contener la risa. ¿Me estás invitando a tu casa? Te estoy invitando a considerar una posibilidad. Su expresión se volvió seria. Forrest, no te pido que decidas ahora, pero al menos danos una oportunidad. Empecemos desde cero, en igualdad, y veamos hasta dónde llegamos. Entre la publicidad por altavoz y el ir y venir de los carritos, en una escena tan cotidiana, tomé la decisión más extraordinaria de mi vida. 28. Vamos a ver ese balcón ahora. El pequeño departamento de George estaba en un barrio común del sur de la ciudad, y como dijo, era pequeño pero acogedor. El salón tenía un sofá de segunda mano, algunas reproducciones de cuadros en la pared, e incluso una pequeña planta suculenta sobre la encimera de la cocina. La cuido yo, dijo George con orgullo. Ya lleva 3 días viva. No pude evitar reír. Qué impresionante, pequeño señor. No me llames así. George hizo una mueca. Ahora soy un trabajador común, y aún tengo que pagar alquiler. Me mostró cada rincón, con el mismo orgullo con el que antes enseñaba su mansión familiar. Finalmente, estuvimos en el balcón que daba al sur, la luz del atardecer bañaba los tejados de los edificios cercanos. ¿Qué tal? George se apoyó en la barandilla, el perfil bañado por un borde dorado. No respondí, simplemente lo besé. George rodeó mi cintura suavemente, con cuidado, como si tratara algo frágil. Al separarnos, sus ojos azules brillaban con una luz que no me atrevía a nombrar. ¿Esto cuenta como un sí? Preguntó suavemente. Cuenta como darnos una oportunidad. Corrigí, pero una sonrisa inevitable se dibujó en mi rostro. Aunque debo advertirte, la vida común no es tan romántica como piensas. El alquiler sube, los vecinos discuten, la lavadora a veces se traga monedas. Suena perfecto, interrumpió George con una sonrisa. Sobre todo si tú también estás.